horas del sepelio de Miguel Uribe. Héctor, confirmado, lo del señor Landau fue en el cementerio hebreo del sur de Bogotá. El cementerio hebreo que ha sido... Barrio Inglés, localidad Rafael Uribe Uribe. Exactamente. Claro. Localidad Rafael Uribe Uribe. Mi error, es que habíamos visto un enlace y decía Mártires, pero no es Mártires. Corrijo, rectifico. Es que es en el sur. ¿Sabe dónde queda, Ricardo? Al frente del centro comercial Centro Mayor. ¿Se acuerda ese centro comercial que está como en una diagonal que termina en la autopista del sur, claro, antes de llegar a Musú? Ahí está el cementerio, que incluso en Bogotá, Néstor, le dicen el cementerio de los polacos, Néstor, porque pues es un cementerio hebreo, pero claro, buena parte de los polacos, le dicen lo de los polacos, judíos venidos de Polonia, porque son judíos askenazi de Polonia, claro. o de Rumania. Quiero saludar a Marcos Néstor, señor. Néstor, quiero decir que a mí me gusta mucho el símbolo de que ellos ponen unas piedras en sus tumbas. Ese es un símbolo precioso. Nosotros ponemos flores, tú sabes que las flores de alguna manera se marchitan. Ellos ponen piedras por el sentido de la durabilidad, de la eternidad, del respeto y sobre todo para dejar claro que esta tumba ha sido visitada. Entonces por eso el señor Landau pone unas piedras en esas tumbas de sus abuelos. Que fue él en Bogotá, que él le hace un homenaje a Bogotá, que terminó siendo de carambola el lugar que recibió a sus abuelos. Ni francés y más colombiano que muchos, por lo menos en sus orígenes. No, pues judío de origen austriaco. Pero sus abuelos vivieron y murieron en Bogotá. Sí. Que fue a quien dijo el presidente Petro que estaba pensando prohibirle el ingreso a Bogotá. Marcos Pekel es el director de las comunidades judías en Colombia. Marcos, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Saluda a su mesa de trabajo y a la audiencia Blue Radio. ¿Usted acompañó al señor Landau al cementerio? Sí, tuvimos la ocasión de acompañar al señor Landau al cementerio. Nosotros ¿Cómo se pronuncia? A propósito, porque el presidente, como usted escuchó, dijo, esto me suena a francés, y dijo entonces Landau. No, el apellido de Landau es un apellido de origen, la familia del subsecretario es de origen austriaco. Hay que hacer una corrección a la nota de que es el cementerio de los polacos. Realmente el cementerio Ashkenazi, como usted dijo, Néstor, tiene tumbas de judíos que llegaron de Rumania, Polonia y Alemania también. Hay una gran cantidad de tumbas de judíos que llegaron de Alemania y de Austria. Y el señor Landau tiene sus abuelos. ¿Cómo nos enteramos nosotros? El señor Landau participó en la cumbre de la OEA hace unos meses en una de las islas del Caribe, y ahí se encontró con un representante de Colombia, y él le mencionó que sus abuelos estaban enterrados en algún cementerio en Bogotá. Inmediatamente esa persona se comunicó con nosotros, nos buscamos las tumbas, le mandamos las fotos de las tumbas al subsecretario, y desde entonces pues me imagino que le nació la necesidad de visitar la tumba de sus abuelos. Sí. ¿Ese cementerio sigue abierto hoy, Marcos? El cementerio sí abierto únicamente a visitas, en esto. El cementerio tuvo su último entierro quizás en el 2005, pero ya desde fines de los años 90 se había inaugurado el cementerio hebreo del norte, y el cementerio hebreo del sur ya únicamente usa para visitas, ya no se entierra a nadie más allá. Sí. ¿El señor Landau es askenazi? El señor Landau de origen askenazi, aunque él adoptó la religión católica, él mismo lo dijo. Incluso ayer hizo comunión en la ceremonia fúnebre de Miguel Uribe. Él es de origen askenazi, claro, sus dos abuelos llegaron acá de Austria, como muchos judíos que llegaron a Colombia, pero pues su familia no se radicó acá. Finalmente el señor Landau nació en los Estados Unidos. Vale. Nació en España, pero se creció en Estados Unidos. ¿Habla español? Perdóneme, Ricardo. Tranquilo. ¿Habla español el señor Landau? Sí, porque él fue embajador de Estados Unidos en México anteriormente. ¿Cómo es la historia de los abuelos del subsecretario Landau? ¿Qué les contó a ustedes, Marcos? Bueno, simplemente que los abuelos llegaron acá, obviamente, como muchos judíos que llegaron, incluso algunos no sabían a dónde iban a llegar, pero ellos, sus hijos, los hijos de sus abuelos emigraron prontamente de Colombia, por lo tanto sus padres no tuvieron mayor arraigo acá, pero ellos sí se quedaron acá en Colombia. ¿Por qué se quedaron los abuelos?
Pues mire, ya una vez habían emigrado de Austria a Colombia, sin que yo no conozco muy bien la historia, pero al haber emigrado ya una vez por razones de la guerra, seguramente por la edad, no quisieron volver otra vez a emigrar y se quedaron acá, fallecieron acá y fueron enterrados en tumbas que están muy separadas, no están juntos. La tumba de su padre, que era un doctor, y de su madre, la señora Janet Landau. Sí, Marcos, fíjese que el subsecretario dice que es la primera vez en su vida que visita las tumbas. Él dice que las encuentra bien conservadas, pero además aclara, o por lo menos da pista, dice que nunca nadie ha visitado esa tumba porque no tiene familia aquí en Colombia. Y quisiera preguntarle a usted si de pronto tienen rastro de Landaus colombianos. Mire, primero que todo, pues el cementerio es mantenido por dos de las comunidades de Bogotá, el Centro Israelita de Bogotá, que es la comunidad ashkenazí de judíos principalmente Polonia y Rumania, y la Asociación Israelita Montefiore de judíos que llevan de Alemania, se encargan de que el cementerio esté bien mantenido, aunque muchísimas de las tumbas no tienen dolientes acá en Colombia ya, pero el cementerio se mantiene impecable. Hubo otra familia Landau en Colombia. Yo tuve un compañero Landau cuando yo estaba estudiando en el Colegio Jurón Hebreo. Él se fue del colegio temprano hacia los Estados Unidos cuando estábamos en quinto de primaria, y ayer le mencioné al subsecretario, pero él dice que no cree ser familiar de ellos. Fuera de eso, seguramente puede ser que haya alguien con ese apellido, pero que nosotros en la comunidad conozcamos en este momento no hay ninguno. ¿Usted a qué hora fue con él al cementerio, Marcos? Él al cementerio fue después de que terminaron las honras fúnebres, toda la ceremonia de Miguel Uribe. Él salió de la catedral directo al cementerio. Antes de tomar el vuelo de regreso a Washington. No conozco su agenda, yo simplemente sé que después de la catedral él llegó allá. Vale, ¿y qué le dijo de Bogotá a propósito? Pues la verdad que no tuvimos mucho tiempo de hablar. La agenda del subsecretario estaba bastante apretada. Le dimos como presente al subsecretario un libro que acaba de publicar la Sociedad Genealógica Judía Colombiana sobre la historia de la comunidad judía de Bogotá, que además se publicó en inglés, Néstor, también porque muchos de los descendientes de la comunidad ya no viven acá y algunos ni siquiera hablan español. Ese libro se publicó hace un año. Le dimos ese presente ahí mismo en el cementerio al subsecretario, que la visita fue bastante, digamos, emocionante, y con importante que elevamos la oración del Kadish a sus abuelos. Fue quizás lo más emocionante que hicimos ahí. Le pregunto por Bogotá porque está poniendo hoy un mensaje sobre Bogotá diciendo que Bogotá tiene una vibra diferente y pone 4 fotografías de edificios de ladrillo, que me da la impresión de que los edificios de ladrillo, claro que son un sello muy de la arquitectura bogotana, de Salmona, del impacto de los arquitectos del siglo pasado, que esa arquitectura lo impactó a él un poquito, por lo menos. Pues él estaba él había llegado, creo que la noche anterior, bastante impresionado con la ciudad. Me imagino que la impresión tenía un doble significado. Uno, el hecho de que sus raíces estaban acá, y segundo, pues llegar a una ciudad que quizás en la que no había estado por muchísimo tiempo. Sí. Marcos, un abrazo, gracias. Gracias, Néstor, a usted. Dice el subsecretario Landau. Creo que en parte, hablando de la vibra de Bogotá, María Consuelo, sí, se debe a los omnipresentes edificios de ladrillo rojo, que es otra de las características de Bogotá que nosotros no apreciamos, pero ese contraste del rojo, naranja, del ladrillo, con las montañas orientales de Bogotá suele impactar a quienes vienen por primera vez. Que tanto trabajó Rogelio Salmona. Herencia total de Rogelio Salmona. Sí. Claro. Y de hecho, el cementerio del que hacían referencia fue declarado bien de interés cultural, o sea, es patrimonio cultural de la nación desde 1998. Creo que también ahí hay un reconocimiento a toda esa herencia, no solamente en la arquitectura, sino en la cultura en Colombia.
Claro, pero eso de la arquitectura con el ladrillo al aire en Bogotá es muy, muy característico y le llama mucho la atención a los extranjeros. Y claro, Salmona pues hizo los más icónicos, digamos, pero incluso había unos anteriores. Las Torres del Parque, por ejemplo. Bueno, la Torre del Parque es de Salmona, claro, pero el Centro Urbano Antonio Nariño, que es ese condominio que hay al frente de Corferias, eso se construyó pues en la época del gobierno de Rojas Pinilla. Entonces, claro, el tema del ladrillo al aire viene incluso antes de Salmona, pero los de Salmona... No, pero lo del centro... Yo creo identificar algunos de estos edificios que está poniendo en su cuenta en redes sociales el señor Landau. Uno es la Fundación Santa Fe. La última foto es de la Fundación Santa Fe. ¿La de abajo a la derecha? Sí, la última foto. ¿Esa es la Santa Fe? Sí, señor. Okay. Sobre la calle 117. Y los otros, me da la impresión, son edificios, pero esta es impresión mía, en la 70 y pico abajo de la avenida. Y yo creo que hay uno que yo identifico tal vez en Colina Campestre, no sé. Bueno, Ricardo, aclararle al secretario Landau que se dice es ladrillo a la vista, no ladrillo rojo, porque todos los ladrillos son rojos, ni ladrillo al aire, se dice técnicamente ladrillo a la vista. Pero no vamos a darle ahora en la cabeza al señor Landau porque dijo ladrillo rojo. Pero pues un comentario, pero Néstor, también es importante a propósito del caso de Miguel Uribe Turbay, señalar algo que tal vez la gente desconoce, ya que se habla ahora del Centro Urbano Antonio Nariño, y que es un fruto pues del resultado del taller de Le Corbusier aquí en Bogotá. Así es. Es que siendo Miguel presidente del Consejo de Bogotá, imprimió el Manual de Urbanismo y Sanitario de Bogotá, que es un voluminoso diseño de la estructura urbana de Bogotá que hizo el arquitecto austríaco Karl Brunner. Y allí aparecen todos estos diseños básicos que, mire usted, después de quién sabe cuántos años, y a raíz de ese manual de urbanismo ahora impresionan a algunos visitantes extranjeros. Ese es un manual bellísimo, que es muy detallado. Pero no le dé palo al subsecretario, porque no conocía Bogotá, hombre. Viene el subsecretario Landau y las torres esas altas, fue amable. Los comentarios que está haciendo Héctor, el señor Landau esta mañana, quiero decir, son amables con Bogotá. Claro, ojalá se los transmita al presidente Trump, que no fue tan amable con Bogotá hace unos días, pero claro que son amables. La foto esta de las torres esas muy altas, de las que están en las que publicó el señor Landau, son las que están un poco al sur del Colegio Nueva Granada, sobre la avenida Circunvalar, Néstor. Son esas torres gigantes de 25, 30 pisos que están ahí como en la calle 63 con avenida Circunvalar al costado occidental. Puro frente Yo a la celebro, Néstor, Beltrán, ¿no? Que queda al otro lado de la Circunvalar. Señor padre. Claro. No, es que yo celebro el comentario porque eso nos saca de estas disputas y estas peleas en las que estábamos. Entonces, una cosa muy agradable en torno a nuestra ciudad, en torno a lo que significa Bogotá y cómo todos estamos unidos. Mire cómo las redes se tejen. No sabíamos de que los abuelos del señor subsecretario habían estado en Bogotá. Entonces, qué chévere que nos saquen de esas disputas y de esas peleas con este tipo de comentarios agradables. 7 de la mañana, 27 minutos. En segundos, información sobre el